Últimamente, teniendo pláticas con diferentes personas, pareciera que hay un tema que resuena o que sale cada vez. Y ese es cómo tener la paz, la tranquilidad. Cómo podemos nosotros obtener la seguridad de que todo está bien. Pareciese que hay una ansiedad, preocupaciones, depresiones, angustias, que pareciese que eso es lo que está tomando el lugar aún de muchos hijos e hijas de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo obtener la paz? Conversando con una persona, la persona me dice, bueno, es sentarse a un lago y ver el sol, los árboles, mirar los patitos, pero sentarse ahí a la orilla, eso es la paz. Pareciera que la sociedad tiene un concepto de paz muy fuera de sí de lo que dice la palabra de Dios y lo que realmente quiere ofrecer nuestro Dios a cada uno de nosotros. Muchos dicen tener paz y tranquilidad es sentarse delante de un televisor para ver un juego de fútbol o de cualquier deporte y en una mano tener una bebida alcohólica o alguna otra cosa. Eso pareciese que dice la gente, esa es la paz. Incluso las Naciones Unidas pusieron un día que es el primero de enero, el 21 de septiembre, las Naciones Unidas estableció como el Día de la Paz. El Papa Pablo VI, la Iglesia Popular, en el año 1967, dedicaron un día, que era el 1 de enero, como el Día de la Paz, y cada año la celebran. ¿Por qué? Porque pareciese que todo el mundo, todas las religiones están buscando la paz. Pero pareciese que nosotros cada vez que el tiempo va avanzando, pareciera que hay menos paz. Porque el estrés, la angustia, las ansiedades, las depresiones, los problemas matrimoniales, los problemas de hogar, pareciesen que van cada vez en aumento. Los divorcios cada vez son más y más y más. Lo último que escuché eran que de 7 matrimonios, de cada 10, 7 matrimonios se divorciaban. Y en el primer año. Así que pareciese que hay mucha intranquilidad, y ahora cuando vemos la sociedad, pues la economía también trae intranquilidad, falta de paz. Vemos cómo el mundo se está enfrascando en rumores de guerras, en guerras. Pareciese que cada vez hay más guerras, más problemas, el mundo está convulsionado, tienen problemas, hay dificultades, hay amenazas de guerras, incluso hasta nucleares entre Rusia, Estados Unidos, China, Norcorea, South Corea y todos esos países. Pero pareciese que no hay una solución a la paz. El mundo político y religioso está buscando a un hombre que tenga una posición donde pueda influir en la política y en lo religioso para poder traer paz. Incluso la mayoría de las personas han declarado a la cabeza de la Iglesia Popular como el hombre de la paz, el único que puede traer la paz. Y muchos, cada vez que sucede una guerra, pareciera que van a Roma y piden consejo de cómo llegar a la paz. Siempre lo han hecho así. No sé si ustedes lo han notado. El mundo está buscando que haya una cabeza que traiga la paz. ¿Por qué? Porque ese es el mayor deseo de todo el mundo. Aunque vemos a veces que hay ideologías, que hay conceptos que van en contra de la paz. Por ejemplo, hay religiones en las cuales dice que si una persona se mata, pues sube al cielo y va a tener allá bastantes mujeres y va a estar gozando allá. Son cosas e ideas, pero la mayoría de la gente está buscando la paz. Nosotros estamos viendo que la ansiedad cada vez va más en aumento. Pareciese que la gente está sufriendo. El otro día llegó una persona y me dice que iba rumbo a México
y empezó a sentir una ansiedad. Nunca había sentido ansiedad. Empezó a sudar, se empezó a sentir mal, ya no podía respirar, tuvo que pararse y se tuvo que dar media vuelta y regresar aquí a su casa, aquí en Arizona, porque ya no podía manejar. Gracias a Dios, Dios permitió que pudiéramos guiarlas por un camino y para la honra y gloria de Dios, su ansiedad y su depresión fue sanada, poniendo el énfasis en los puntos más importantes en la cual una persona puede ser sanada, que es la palabra de Dios y el conocimiento de nuestro Salvador. Ahora, ¿puede existir una paz interior real, genuina? ¿Ustedes creen que mientras nosotros estamos aquí en este mundo podemos nosotros obtenerla? ¿O es algo fictioso, es algo que no podemos llegar a obtenerlo? Porque siempre vamos a tener preocupaciones, siempre vamos a tener necesidades, siempre va a haber problemas. ¿Ustedes creen que es posible poder tener paz interior en nuestras vidas, en la cual estar en medio de una tormenta y sentirse en paz y tranquilidad, confiando solamente en que Dios está en control de todas las circunstancias y de todos los problemas y de todas las necesidades que nosotros podemos obtener? Es posible. Y lo digo por experiencia, porque Dios ha dado victorias en medio de la angustia y de la ansiedad, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas. Dios ha traído una paz en la cual a veces en un tiempo anterior uno se angustiaba, ahora hay una actitud diferente. ¿Por qué? Porque hemos empezado a tener un conocimiento más de nuestro Dios a través de su palabra y podemos llegar a una confianza plena, a una confianza segura de que Él es el que está en control de mi mente, de mis pensamientos, como ahorita lo vamos a ver. Pero el Señor desea que nosotros tengamos la paz porque Él desea dar su paz. Ahora, yo quisiera hacer el evangelio práctico. Estaba comentando con una persona acerca en que a veces nosotros fallamos en hacer del evangelio en una forma práctica, porque es muy fácil decir hay que obtener la paz, pero si usted me dice ¿y cómo la obtengo? La primera respuesta que siempre dicen la mayoría de la gente va a decir que ora, estudia. Pero seamos realistas, a veces no queremos ni estudiar ni no queremos orar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener la paz? ¿Cómo puedo yo llegar a experimentar esa paz que el cielo me quiere dar? ¿Y cómo poder hacerlo práctico para que nosotros podamos experimentar esa paz? Porque lo que viene en el futuro es algo que nadie se puede imaginar. Porque dice que va a haber un tiempo de angustia como nunca lo ha habido. Van a caer plagas, van a caer inmensidad de cosas que nuestra mente no se puede imaginar. Y solamente aquellos que estén gozando de la paz de Dios podrán estar en pie en ese tiempo. Miren lo que dice ahí Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. La palabra afanosos podría abarcar muchas de las cosas. No estés angustiado, no estés preocupado, no te desesperes, ten paciencia. O sea, podría abarcar mucha esa palabra afanoso. Pero fíjense lo que dice: sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. O sea, tenemos que estar en una relación estrecha con nuestro Dios. Y dice que no nos afanemos en ninguna de las cosas que puedan suceder. Que confiemos plenamente y que clamemos a Dios con oración y ruego. Pero ahí no se queda.
Dice, con acción de gracias. ¿Ustedes notan cómo nosotros empezamos a obtener la paz y la tranquilidad en la vida de cada uno de nosotros? Dice, no solamente es pedir, pero dice que con el pedir en medio de tu problema tienes que expresar ¿qué? ¿Qué tienes que expresar? Un agradecimiento. Unas palabras de ¿qué? De gracias. Pero dice que hay acción de gracia. O sea, tu vida tiene que reflejar que tú tienes la paz en medio de la tormenta y de las necesidades. No solamente decirlo, porque siempre decimos hay que orar y pedirle a Dios, pero aquí el Señor dice, ora, pide, yo te escucho, pero ten en tus labios, ¿qué cosa? Siempre una palabra de ¿qué? De agradecimiento. En medio de lo que tú estás pasando. Cuando nosotros estamos en medio de una tormenta para poder buscar la paz interior, la cual el Señor desea darnos, tenemos que tener en nuestra mente y en nuestro corazón palabras de agradecimiento, acciones de agradecimiento. Y miren lo que dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará ¿qué cosa? Vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso quiere decir que en medio de la tormenta y de la necesidad, el Señor va a guardar tus pensamientos para que tú los pongas ¿en quién? En Él. Para que tú confíes solamente en Él. Para que tú clames solamente a Él. Este texto podríamos estudiarlo profundamente. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios, de darnos su paz en medio de la tormenta. Darnos su paz en medio de las tribulaciones. El sábado pasado a mí se me hizo unas preguntas que cómo podía obtener la paz. Y la persona hacía el énfasis en las cosas materiales de este mundo. Y sin darse cuenta, estaba poniendo sus pensamientos en el lugar equivocado. En Juan 14:27, la palabra de Dios nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga ¿qué? Miedo. La palabra corazón en la palabra de Dios es ¿qué? La mente, tus pensamientos. ¿Qué acabamos de leer en Filipenses? Que Él va a guardar tus pensamientos, va a proteger tus pensamientos si tú le permites en medio de la tormenta para que tú los puedas entrar en el Hijo de Dios. Y dice que Él te da la paz y no tengas miedo, en pocas palabras, no te preocupes. ¿Por qué? Porque Él está guardando tus pensamientos. Tú lo único que tienes que decirle es darle permiso a que tome control de tus pensamientos. ¿Cómo lo podemos hacer práctico esto? Clama al Señor y dile al Señor, Señor, toma control de mis pensamientos. Quita los pensamientos negativos y pon los pensamientos ¿qué? Eternos, positivos, del cielo. ¿Por qué? Porque Él va a guardar ¿qué? Los pensamientos. Esa es su promesa de Filipenses. Pero usted tiene que clamarlo, tomar acción. Usted sabe que ahora que el Señor estamos conociendo más a Dios, esto nunca había puesto atención a esto. Yo puedo decirles que sufrí depresión, he sufrido ansiedad, he sufrido ataques de pánico, ataques de angustia. Si Dios me permitió que yo experimentara eso para poder yo hablar de este tema o de ayudar a una persona, pues bienvenido. Pero el Señor a veces desea que nosotros pidamos correctamente a Él, porque
en aquel entonces yo nunca le pedí al Señor, toma control de mis pensamientos. Como dice la hermana, a veces los pensamientos los centramos donde los queremos. Y fíjense lo que eso es lo que el enemigo quiere, tomar posesión de nuestros pensamientos, porque ese es el punto central de la gran controversia que se está llevando hoy en día. Y el permitirle que Él tome control de nuestros pensamientos es lo más difícil. Porque estábamos nosotros hablando con una persona. Y estábamos, porque había más de los que están aquí, estábamos alrededor de esa persona, que decía, es que yo no puedo obtener la paz y no sé cómo obtenerla. Y ponía sus pensamientos en las cosas de este mundo, en vez de ponerlos en ¿quién? En Dios. En permitirle y decirle, Señor, toma control de mis pensamientos y quítalos de las cosas que yo estoy poniendo y ponlos en el lugar correcto. Que hermano, eso solo en la escuela de Dios se aprende. Exactamente, solamente en la escuela de Dios se aprende. Y tristemente a veces solamente decimos, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pídala. Pero a veces nos quedamos, ¿pero cómo? Mire lo que el enemigo quiere hacer en cada uno de nosotros en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Qué es lo que dice el Señor? Yo te voy a dar tu paz y voy a proteger tus pensamientos. El enemigo dice, ¿quieres tomar control de mis pensamientos? Pues déjame darle las cosas de este mundo. A ver quién tiene más éxito. ¿Me están siguiendo? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. En pocas palabras, Él quiere someter nuestros pensamientos para que no conozcamos ni al Padre ni al Hijo. Para que estemos sumidos en las cosas del mundo, en los problemas y las dificultades de este mundo. Todo eso, ese es el objetivo del enemigo. ¿Por qué? Porque sus pensamientos no se centran en el lugar correcto y el enemigo lo que quiere es que traer ¿qué? Problemas, dificultades, ansiedad, depresión, estrés, todo eso. Ahora, para entender cómo podemos obtener la paz interior, porque la exterior podemos aparentarla, todo está bien, pero a veces la paz interior está que uno se muere. Y podemos poner una sonrisa, pero por adentro está que uno se está sufriendo. Y a veces la gente dice, ¿y cómo estás? Y por dentro dices, estoy de la patada, pero tú dices, estoy bien. Pero a veces la misma ansiedad, a veces el mismo problema nos lleva a dar una apariencia. No, ahora, porque hay problemas que podemos decirlo, hay problemas que no podemos decirlos. Sí, hermano. Yo creo que aún estando en medio de la tribulación, para eso conocemos el Evangelio. Amén. Y aunque estemos por dentro, solo Dios sabe cómo, pero la actitud y la confianza en Dios debe mantenernos. Amén. ¿No? Amén. La gente tiene que ver en nosotros esa confianza. Por eso dice que siempre hay una acción de gracias en medio de la tormenta. Como dice Hugo, cuando vamos creciendo en el conocimiento, nosotros vamos afianzándonos cada vez más y podemos mirar. Cuando yo sufrí todo lo que les platiqué, se juntó con la insomnia, porque no dormía. Dormía 2 horas al día, por meses. Por meses. Llegaba el momento en que iba al trabajo y sentía que me moría, la cabeza como que me iba a explotar, mareado, enfermo completamente. ¿Y saben cuándo fue que se quitó después de casi como 1 año? Cuando clamé a Dios y le dije, Señor, o me enseñas cuál es mi problema, me enseñas la solución. Y estaba yo en la noche despierto, llorando, y el Señor me mostró y me confirmó después, unos días después,
cómo poder obtener la paz interior. Ahora, no la aprendí ahí todo. No lo aprendí. Pero yo puedo darles ahora mi testimonio de cuál es el fundamento de la paz interior, cómo poder obtener esa paz interior. Porque ustedes a veces decimos, bueno, ¿cómo la vamos a obtener? ¿Cómo vamos a tener esa paz interior que aún en medio de la tormenta nosotros podemos confiar en Dios, podemos tener una palabra de agradecimiento, una palabra de alabanza, una palabra de adoración hacia nuestro Dios y poder dar un testimonio completo a Dios aún en medio de la tormenta? El mayor ejemplo que Dios nos ha dado es nuestro Señor Jesucristo. Cómo Él enfrentó las dificultades, los problemas, aún en medio de la angustia cuando sudó gotas de sangre, aún ahí permaneció fiel a su Padre. Y fue aún ahí hasta la muerte, siendo fiel para que nosotros pudiésemos ser salvos. Vamos a ver, usted quería leer algo, hermano. Aquí el versículo estamos leyendo, segunda de Corintios 4, lea el 6. Léalo usted porque no lo tengo abierto. Dice el número 6, segunda de Corintios 4, 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios y de la paz de Jesucristo. Aquí dice que nosotros venimos de las tinieblas a la luz. ¿Quién es el de las tinieblas? El enemigo. Y cuando uno toma y que va uno a la luz, ¿qué va a suceder? El enemigo sabemos que va a atacar, porque sabe que la luz desecha las tinieblas. Y esta es la lucha por el conocimiento. Y por el conocimiento, para que podamos nosotros conocer al Padre y al Hijo, como leímos aquí en este versículo de 2 Corintios 4:4. La primera reacción que nosotros tenemos, que yo la tuve, ahora yo les estoy dando mi testimonio, yo no estoy hablando de nadie, la primera reacción que nosotros a veces tenemos es alejarnos de Dios, el que nos puede dar la solución a los problemas. Tendemos a decirle al Señor, Señor, yo no quiero nada contigo, como yo se lo dije. Pero el Señor no me dejó, gloria a Dios. Y el Señor estuvo siempre ahí, y yo clamaba y a la misma vez quería rechazar y no quería, hasta que conocí cuál es el fundamento de la paz interior. Vamos a verlo ahí, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Platicando con esta persona el sábado pasado, cuando le comenté cuál era el fundamento de la paz interior, como que se quedó sorprendido. Se quedó como diciendo, ups. ¿Por qué? Porque esto requiere un compromiso con Dios. Requiere que usted pueda entrar en un pacto con Dios. No es solamente decir, dame, pero que el Señor te dice, sí, yo te doy mi paz, te doy mi tranquilidad. Y pudimos ver la cara de esta persona que como que dijo, pero es que yo no quiero. Mire lo que dice la palabra de Dios. Justificados, ¿qué quiere decir justificados? Perdonados, lavados, transformados, un nuevo ser, nuevos pensamientos. Pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Note, la paz que usted tiene que tener es la paz para con Dios. Note, no es para contra usted mismo, porque mucha gente dice, es que perdónate tú mismo, conócete tú mismo. No, es que es el problema, que no te conoces. Ten autoestima contigo. ¿Ustedes saben que la autoestima no es bíblico? No está en esa palabra. El quererse amar, amarse a uno mismo, eso no es bíblico. Ese es el engaño del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo dice, ámate a ti mismo. Ahí viene el ego, viene la suficiencia propia. El Señor dice, no. Fíjense, ve, justifícate, arrepiéntete, pide perdón, clama para que tengas la paz para con tu Dios. ¿Que es a través de quién? De Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros le decimos, Señor, ¿tú quieres darme la paz?
yo confío en lo que tú hiciste por mí, perdona mis pecados, límpiame, purifícame, santifícame, guíame, dame de tu paz, para que yo esté en paz con tu Padre, con nuestro Dios. Por eso requiere ¿qué? Un compromiso. La persona que me estaba preguntando esto, pareciese que él no quería tener un compromiso, pero sí quería tener la paz. Quería tener las bendiciones del cielo, pero no quería meterse en un compromiso con Dios. Lo que hace la mayoría, no quiere decirle al Señor, Señor, te entrego mis pensamientos, toma control de mis pensamientos, protégelos, protege mi corazón, protege mi vida, dame esa paz, dame esa tranquilidad en medio de la tormenta, trae el gozo donde no hay gozo, trae tranquilidad donde está la intranquilidad, quita el temor y pon de tu amor. Pero queremos las bendiciones, pero no queremos entrar dentro de entregarnos a Dios arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque no quieren cambiar el estilo de vida. Él dice que nosotros vamos a tener paz cuando tú y yo nos entregamos completamente a Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Morir al yo. Entregar completamente al Señor y decirle, Señor, toma control de mi vida. ¿Cómo le va a hacer? Yo no lo sé. Pero el Señor dice, clama, y a la misma vez toma acción de gracia, agradecimiento. Eso quiere decir, Señor, aun cuando yo estoy sufriendo, aun cuando yo no entiendo las cosas que suceden, Señor, yo te alabo, te glorifico y confío plenamente en que tú llevarás este bote a tierra segura. Ahora, noten que aquí dice que nosotros tenemos que ser justificados para con Dios a través de Cristo Jesús. Miren lo que dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, 11 y 20. Pero antes de eso, déjenme leerles esta cita. El tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás del libro, es el plan de ¿qué? De la redención. El plan de la redención es ¿qué? Justificación, perdón, limpieza, purificación, un nuevo ser, nuevos pensamientos, controlados ¿por quién? Por nuestro Dios. Y nosotros podremos gozar ¿de qué? De la paz, el gozo, la tranquilidad que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque estamos nosotros creciendo en el conocimiento de nuestro Dios. El problema es que a veces nosotros queremos hacer esto y confiamos en ¿quiénes? En todos los demás. Usted sabe que a la persona que estábamos hablando el fin de semana pasado, le digo, mira, todos tenemos diferentes experiencias. Nadie pasamos por lo mismo. Pero ¿sabes a dónde nos quiere llevar Dios? Al mismo lugar. Al mismo lugar nos quiere llevar a todos. El Señor cada quien tenemos nuestra experiencia, lo que pasamos, lo que sufrimos o lo que nos angustiamos, pero el Señor nos quiere llevar al mismo lugar. ¿Qué es qué? Ser justificados con su Padre a través de Jesucristo, nuestro Señor. ¿Para qué? Para que la paz de Dios abunde en nuestras vidas. ¿Usted sabe que es posible que el Señor cambie pensamientos? Porque lo leímos en Filipenses. Yo le pedí al Señor, Señor, cambia mis pensamientos. Y los cambió. Les puedo yo decir mi testimonio. Yo estoy hablando de mis testimonios. Cambió mis pensamientos. Cambió mi forma de pensar. Y Dios lo puede hacer a tal punto que a veces ni me acuerdo de las cosas. En serio, yo se lo estoy diciendo mi testimonio. A tal punto que a veces no me acuerdo. Y a veces quiero traer el recuerdo. Y no. O sea, eso es lo que Dios quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Por eso Él dice, es importante que nosotros tengamos la paz interior. Mire Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11. ¿Alguien levantó la mano? ¿Quién levantó la mano? ¿Usted, hermano? Ah. Oh, ok. Disculpen. Romanos 3, 10 al 11.
como está escrito, no hay justo ni aun uno. Fíjense, el Señor desea que nosotros seamos justificados para con el Padre a través de Jesucristo, que seamos perdonados. Pero la palabra de Dios que nos dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces ya entramos en otro dilema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ir a tener la paz interior que el Señor desea darnos si en nosotros no hay el deseo de buscar, no hay el deseo de aprender, no hay el deseo de nada? Vamos a seguir. Noten lo que dice el versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa lo que tú hagas, no importa a cuántas personas tú vas a consultar, no importa lo que hagas, cambies con tus propias fuerzas, tú nunca vas a ser justificado, nunca vas a ser perdonado. Pero fíjense lo que dice la segunda parte, porque por medio de la ley es el conocimiento de ¿qué? Del pecado. ¿Cómo nosotros obtenemos la paz? Cuando nosotros ¿qué? Nos arrepentimos. ¿Cómo el Señor trae a nosotros el arrepentimiento? Mostrándonos que somos ¿qué? Pecadores a través de su ley. Y dice, y entonces estarás en paz con tu Dios y con Jesucristo, porque Él es el que te lleva a la paz completa de nuestro Dios. Ahora, Dios, tenemos que recordar algo. Dios establece su ley ¿en dónde? En los corazones. Eso quiere decir que todos conocen lo que es bueno y lo que es malo. La justicia de Dios yo no la puedo entender. La magnitud del perdón de Dios y la justicia yo no la puedo explicar. Pero de que el Espíritu Santo lleva al conocimiento del pecado, porque dice la palabra de Dios, y cuando Él venga os llevará ¿qué? Al conocimiento del pecado, a justicia y a juicio. Esa es la obra del Espíritu. Ese es el Espíritu que va a atacar los corazones de cada uno. Ahora, cuando viene el Espíritu, si la persona rechaza o no rechaza, ahí es donde entra la justicia de Dios. Pero ustedes recuerden que la salvación es ¿qué? Personal. Las decisiones las tomamos solos. Pero yo sé que el Espíritu Santo toca los corazones y lleva al entendimiento de la verdad. Que todos van a tener oportunidad de aceptar o rechazar. Todos van a tener la oportunidad de arrepentirse y entregarse a Dios. Eso no cabe duda. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo dice. Incluso el Evangelio eterno dice que va a ir a todo rincón de este mundo, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. A veces nos preocupamos nosotros, pero la obra del Señor, Él está a cargo de su obra. Él la tiene planeada. Él ya la tiene planeada, con usted o con usted, sin usted, conmigo o sin mí. El Señor ya sabe cómo va a llegar a cada una de las personas aquí alrededor de este lugar. Él ya lo sabe. Con su ayuda o sin su ayuda. Pero el Señor va a dar la oportunidad a todo el mundo. Su justicia es tan maravillosa que nosotros no la podemos entender. Pero nosotros cuando conocemos su justicia con su amor, el Señor te dice, arrepiéntete. Cuando le dijeron las personas, cuando se predicó el primer sermón, que le dijeron, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué dice qué? Arrepiéntanse. Y bautícese cada uno para perdón de ¿qué? De pecados, para que sea justificado, para que esté en paz con Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, y que pueda tener esa tranquilidad y esa seguridad de que usted está correctamente con Dios. Miremos esto, porque yo creo que en estos versículos podemos llegar a una conclusión de lo que nosotros estamos hablando. Fíjense el versículo 22. O vamos a leer el 21 primero. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado ¿qué cosa? La justicia de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios para cada uno de nosotros? Que seamos ¿qué? Justificados. Testificada por la ley y los profetas. Todos los profetas y la ley nos testifica ¿qué cosa? Su justicia. Para que usted pueda tener la paz interior, usted tiene que
conocer la justicia de Dios. La justicia de Dios es la que Él nos quiere dar cuando nosotros nos arrepentimos y entregamos completamente a Él. Noten el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Noten el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras ¿de qué? De la ley. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que nosotros tenemos que, ahora estamos libres de guardar la ley? Pues no, porque acabamos de leer que nosotros conocemos el pecado por la ley y la ley nos señala que somos pecadores, pero cuando nosotros somos justificados, ¿la ley qué nos hace? La ley no te dice que eres pecador. Te enseña el pecado, pero si guardas la ley de Dios, no estás pecando. ¿Me están siguiendo? Esa es la mejor forma de decir cuando nosotros dejamos de pecar. Pero esto se hace por medio de ¿qué? ¿De obras? No, ¿de qué? De fe. ¿De fe en quién? En Jesucristo. Que Él es el que nos lleva a tener paz con el Padre. Para que usted tenga esa paz interior que Él quiere darnos a cada uno de nosotros. Vamos a ver un ejemplo de la fe, de esa fe que necesitamos tener. La fe de Jesucristo. La fe en Él, que Él nos puede salvar completamente. Miren, Romanos capítulo 4, versículo del 1 al 3. Noten que es todo el contexto de lo que hemos estado leyendo en el capítulo 3. Romanos capítulo 4, versículo 1 al 3. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. O sea, de su propio sí. ¿No es así? O sea, porque diciendo, yo hice, yo doy, yo ayudo, yo esto, yo lo otro, yo aquello. Bueno, pero no para con Dios. Usted puede decir, ayudar, puede dar, puede dar todo el dinero del mundo, todo el alimento, todas las cosas, pero ante Dios eso no lo justifica. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? ¿Ustedes recuerdan? Antes de la promesa le dijo, ¿sal de dónde? Usted sabe que Abraham no era judío. ¿Era qué? Era un gentil. ¿Y dónde está el Ur de los Caldeos? Pues está ahí mismo en Babilonia. Babilonia. Cristo le dijo, ¿sal de dónde? De Babilonia. ¿Usted recuerda cuál es el mensaje que se va a predicar? ¿Sal de dónde? De Babilonia. En Apocalipsis 14, en Apocalipsis 18, usted lea todo el capítulo 18 y ese va a ser el último mensaje que se va a dar a este mundo, que va a decir, ha caído Babilonia. Y es el mismo mensaje. Dice, salí de ella, porque ha hecho ¿de qué? Guarida de demonios. Ese es el mensaje que aún se nos va a dar a nosotros, así como se le dio a Abraham. Sal de Babilonia. Y él confió en eso. Ahora, se le hizo una promesa, que él iba a tener una descendencia muy grande, que iba a tener un hijo. Y eso sí que por eso es el padre de la fe. Y él confió en esa promesa. ¿Por qué? Porque él confiaba en esa promesa, pero como dijo el hermano hace no mucho, a veces se nos presentan personas, para que nosotros nos desviemos de esas promesas, que son instrumentos del diablo para poder quitarnos de la confianza plena de él. ¿Sí o no? ¿Cierto? A veces nos pone personas, incluso a seres queridos, para poder desviarnos en dejar de confiar en él. Miren, en Génesis capítulo 15, versículos 5 y 6, fíjense lo que dice. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuéntale estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contada por justicia. Abraham tenía 75 años cuando salió del Ur de los Caldeos. 75 años. Se dice que su esposa era de 65 años, era 10 años menor.
Fíjense cuándo se le dio la promesa. En Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5 dice: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Por justicia. Él confió, tuvo la certeza, la confianza y salió. Confió. El enemigo siempre quiere usar a otras personas para desconfiar de Dios. Así siempre ha trabajado. Y muchas veces usa incluso a los seres más queridos, a los de la misma familia. Pero Dios quiere que nosotros pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en Él, confiando plenamente, entregando nuestra vida a Dios, justificándonos, perdonándonos diariamente, para que Él pueda dar esa paz y tranquilidad en nuestras vidas, aún en medio de esa tormenta. Fíjense, Abraham, el hombre de la fe, aquí le puse una serie de eventos que sucedió. ¿Ok? A los 85 años vino Sara y le dice: bueno, parece ser que Dios está tardando en esa promesa. Vamos a ayudarle un poquito. Y fue y le dio ¿a qué? A su sierva Agar. Tuvo a Ismael. Él tenía 85 años en ese momento. Cuando nació Ismael, él tenía 85 años. ¿Cuánto había pasado? Tenía 75, 85, había pasado 10 años. ¿Ok? Cuando tenía 85 años, tuvo a Ismael, pero Dios vino y le dijo nuevamente la promesa y le dice: él no es el hijo de la promesa. Cuando él tenía 99 años, se le volvió a aparecer y le dijo que ahora sí iba a tener a su hijo. Usted sabe que él incluso se rió, ella, pero también él. ¿Por qué? Porque dijo: ¿cómo es posible que yo, ya siendo un viejo, que ya no puedo tener hijos, ahora vienes a decirme que yo voy a tener hijos? Tenía 99 años. ¿Cuántos años llevamos? De 75 a 99. 24. A los 99 años, Sara estaba escuchando, y ¿qué sucedió con ella? Se rió. Era 10 años menor que Abraham. Ella tenía 89 años. Iban 24 años. Pasó un año más, 25 años, y nació el hijo de la promesa. ¿Cuántos años pasó Abraham confiando en la promesa de Dios? En medio de esos 25 años, él flaqueó. ¿Sí o no? Flaqueó. Sí, hasta dudó. Ya esto ya se está tardando. Flaqueó. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar a nosotros? ¿Qué es lo que Él nos quiere enseñar a nosotros? A veces nosotros en un día, 2 días, ya queremos tirar la toalla. En una semana ya queremos decir al Señor: Señor, no, olvídate, ya no, ya, me olvido de ti. Esto nos muestra de que nosotros tenemos que tener fe y la confianza todos los días de nuestra vida. Dios le puede contestar hoy día, mañana o 25 años después. El problema es en la fe de nosotros. El problema es que a veces nosotros confiamos en nosotros y dejamos de desconfiar ¿en quién? En Dios. En Génesis 22 dice que Abraham tenía 100 años cuando nació el hijo de la promesa. Se cumplió la promesa después de 25 años de que se le haya dado la promesa a él. Y él se le conoce como el padre ¿de qué? De la fe. Esto indica de que nosotros tenemos que permanecer siempre fieles a la promesa que Dios nos ha dado. Con paciencia. Y a veces el Señor te dice: necesitas un poquito más. Y a veces necesitamos estar enviados. Sí. A
Aunque no se mire nada. Aunque, como dice el hermano, aunque no veamos resultados rápido, pero el Señor dice, confía en mí. Miren ahí en Romanos capítulo 4. Esa es la fe. Romanos capítulo 4, vamos a leer el versículo 18 en adelante. ¿Lo tenemos? Hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿Qué quiere decir esto de que él creyó en esperanza? En esperanza que iba a suceder la cosa. Dice, en esperanza contra esperanza. Miren ahí, no pierdan ahí, pero vean ahí el capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver lo que la esperanza es. Romanos 5:5. ¿Lo tienen? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuál era la esperanza que él tenía? En que el amor de Dios siempre estaba ¿con qué? Con él. Que no le iba a fallar. Él sabía que Dios lo amaba. Nunca perdió en su mente decir, es que Dios no me quiere, mira qué injusto es para mandarme estas pruebas tan duras, yo no me las merezco, ¿por qué me hizo para que yo sufriera tanto? ¿Por qué me hizo llorar? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Él nunca perdió la esperanza, que dice, contra esperanza. O sea, en pocas palabras, él dijo, yo nunca me olvidé de que yo soy hijo de Dios y que Él me ama, que Él me quiere, que Él me cuida, que Él me guía, que Él me da lo que necesito. Y ese es el amor. Él tuvo confianza en el amor que él le tenía a él. Y saben ustedes, a veces las cosas suceden y usted tal vez nunca va a entender el por qué. No, tal vez nunca lo va a entender. Tal vez llegue a entenderlo después de muchos años. ¿Sí? Pero tal vez lo va a entender ya cuando vaya al reino de los cielos. Él nos ama tanto que Él quiere que tengamos esa esperanza en nuestras vidas. Y esa es la única manera de crecer. Es la única manera de crecer. Es la única manera de confiar en Él. Confiar plenamente. Porque sus fuerzas no las tiene. No las tiene. Yo no tengo fuerzas. Pero yo volteo y digo, Señor, tú me amas tanto. Confío en tu amor, confío en todo lo que tú me quieres dar, derrama todas tus bendiciones, dame lo que yo necesito. Abraham pasó 25 años confiando en el amor de Dios. Y después de ahí siguió. Ahora, quiero recalcar en algo porque a veces Dios nos enseña ese seguimiento para que no nos olvidemos. Hay otros que nunca van a poder conocer las cosas, ese seguimiento. Pero fíjense, Abraham salió sin conocer a dónde iba. Y fíjense, él creyó en la esperanza. La esperanza es que el amor de Dios. Fíjense el 19 y aquí va a explicar un poco más de lo que el Señor desea hacer. Fíjense el 19, vamos a leer del 19 al 24. Dice, y no se debilitó en la fe el considerar su cuerpo. Sigue diciendo que estaba ya como muerto, sabiendo de casi 100 años. O sea, él sabía que ya no podía tener hijos, que ya no podía atraer un hijo a dar vida, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, fíjense, eso no lo debilitó, el no poder tener hijos. Él se afianzó más su fe. O sea, él sabía que no podía, pero él seguía confiando. La acrecentó más su fe. Le acrecentó su fe saber que su esposa no podía tener hijos. Fíjense el 20. Tampoco dudó por incredulidad. Él no tenía desconfianza de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Noten, teniendo que en su boca, ¿qué? Acción de gracia. Glorificando a Dios, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Y Abraham tuvo pruebas y dificultades muy fuertes.
No solamente la que nosotros estamos hablando ahorita, pero él tuvo pruebas y dificultades. Y no hay cosas materiales. Uh-huh. Eso sí fue pura fe. Pura fe. De la simiente que iba a salvar. Noten el versículo 21. Plenamente convencido. Anoten, convencido. ¿De qué? De la palabra de Dios. Convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a ¿quiénes? Espéreme. La misma experiencia de Abraham, el Señor quiere que también la tengamos. Que en medio de tu tormenta, en medio de mi tormenta, en medio de mi dificultad, el Señor dice, en vez de decaer tu fe, tiene que crecer. Oiga, dedicar completamente la vida. Confiando en el amor de Dios, dedicando tu vida completamente a Él. No sabes por qué, confía en Él, crece, porque dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos, el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la promesa que usted tiene que tener en medio de la tormenta? ¿Cuál es? De que tenemos que un Dios vivo, un Salvador real, que resucitó de los muertos, que vino y murió por ti y por mí. Él desea que a pesar de nuestras debilidades y caídas, nuestra fe siempre crezca. Él quiere que a pesar de las manifestaciones, de los problemas y dificultades en tu vida, que tu vida crezca. Él quiere que a pesar de las dificultades, a pesar del silencio de Dios, noten, a pesar del silencio de Dios, tu fe crezca. Porque a veces el Señor guarda silencio. Para ver cómo tú vas a reaccionar, para ver si tú te vas a afianzar de su amor, para ver si tú estás dispuesto a entregar tu vida a Él, arrepentiéndote de tus pecados. A ver si uno reniega. Él guarda silencio. Y en el silencio que Dios hace, ahí nuestra fe tiene que crecer. Mire, Juan 5:24, esta era la confianza de todos los discípulos, de todos los apóstoles. Y debe de ser la confianza de nosotros porque acabamos de leer que la promesa ahora que tenemos es que Él resucitó. Que Él es nuestro Salvador vivo, real, para poder rescatarnos de todas las dificultades y de todos los problemas. Y esto que acaba de decir la hermana, esta fue la esperanza que los discípulos y apóstoles tuvieron. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Juan 5:24. Lo vuelvo a leer. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué? A vida. En medio de la tormenta el Señor te da vida. En medio de la oscuridad te da luz. En medio de las necesidades te da lo que necesitas. Y me decía, es que yo necesito dinero. Le decía, es que lo que tú no necesitas, Dios sabe que tú no lo necesitas. Porque lo que tú quieres, el Señor sabe que tú no lo necesitas. Por eso no te lo da. Él te da lo que tú necesitas. Por eso siempre hay que tener en nuestras bocas una palabra de agradecimiento, de alabanza y de honra y de gloria a Dios. ¿Qué acaso no sería bueno decir, ay, pues yo quisiera dinero, yo quisiera esto, yo quisiera lo otro? El Señor no te da porque sabe que si te lo da, te pierdes completamente. Yo no sé qué es lo que sucedería. Y a veces hay una equivocación grande en los cristianos. Piensan que entregarte a Dios es una varita mágica que te quita de todos los problemas. Miren, con eso termino. Mis ovejas oyen mi voz. Juan 10, 27, 29. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Cómo Él quiere darnos su paz? En medio de la tormenta, la paz interior. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. ¿Notan? Yo les doy vida eterna. La vida eterna las empieza a gozar aquí. Aquí la empieza a gozar.
Dice, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie la va a arrebatar de la mano de su Dios, de su Salvador. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Noten, vuelve a repetir, decir, mi Padre y yo los tenemos agarrados de la mano. Imagínese el Padre agarrándolo usted de la mano derecha y el Hijo agarrándolo de la mano izquierda. Oiga, pues si tiene agarrados ahí al Padre y al Hijo, ¿de qué se preocupa? Confíe en ese grande amor que el Señor le muestra. Confíe plenamente en que Él está dirigiendo su vida. Confíe plenamente en que Él está en control de todas las cosas. Gócese. Tenga una acción de gracia. Aun cuando usted no entienda y comprenda, aun cuando el Señor se quede callado y no reciba respuesta de Él, confíe plenamente en Él, porque Él lo está agarrando de su mano. Y las dos manos están ocupadas. El Padre y el Hijo lo están agarrando. Necesitamos nosotros caminar con el Señor, porque el Señor desea darnos su paz. Pero esa es la decisión que usted tiene que tomar. El Señor dice, arrepiéntete para que seas justificado, para que tengas paz con mi Padre a través de mí, dice el Señor. Confía plenamente en los méritos de Cristo, que Él te puede dar el perdón, te puede dar llevarte a que estés en paz con nuestro Dios, para que tengas la justificación y tengas la vida eterna y que tengas la seguridad de que el Señor te ama, que el Señor te toma de sus manos y no te deja solo. ¿Sabes qué es el problema? El problema es que nosotros lo dejamos ir. Nosotros abrimos la mano. ¿Por qué? Por nuestra desconfianza, por nuestra incredulidad, por nuestra falta de conocimiento. El Señor dice, la fe es la fe que actúa, la fe que obedece, la fe que es lealtad, confiando plenamente en Él. ¿A dónde va usted? Sea como Abraham, no sabe. Mucha gente me dice, ¿por qué no se ha ido a vivir a la montaña? Le digo, pues ni sé si me va a llevar allá. Capaz que me va a llevar a Alaska. Y dice, no, allá está muy frío. ¿Y usted qué sabe? Capaz que me va a mandar a la Antártida a ir a predicar allá, no lo sé. Pero en ese tiempo va a calentar 7 veces más, va a estar haciendo calor también allá. Eso es lo que la paz del Señor desea darnos a cada uno de nosotros, que es la paz interior que solamente el cielo la puede dar, que solamente el Padre y el Hijo la pueden dar. Hermanos, la decisión es de usted. Justifíquese con Dios, arrepiéntase de sus pecados y muera diariamente al yo y confíe plenamente en su grande amor, que Él lo está tomando de sus manos.